que esté aquí por primera vez? ¿Que no haya venido antes? ¿Sí? Bueno, todos nos conocemos, ¿no? Bueno, pues a todos bienvenidos y me gustaría hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué habéis aprendido de lo que ha ocurrido en Marrakech? ¿Qué habéis aprendido? Dios habla con la historia también. ¿Dios te ha dicho algo anoche, ayer? ¿Te dijo algo Dios? ¿Te habló? ¿O simplemente lo has visto como un hecho catastrófico que ha acabado con la vida de muchas personas y pobres y está, y Dios no te ha dicho más nada? ¿O no has sentido la voz de Dios? ¿Sabéis qué significa Marrakech? Marrakech significa pasa rápido. ¿Te dice algo? A mí me dice muchas cosas. Me dice que la vida pasa rápido. Me dice que el tiempo pasa rápido. Me dice que las cosas que ocurren pasan rápido y no podemos controlarlas. Me dice que Cristo viene pronto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, dice, el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Te dice algo? ¿Te dice algo? A veces Dios no provoca las cosas malas, pero Dios te da señales. Dios te da señales. A lo largo de la historia, Dios ha dado señales a la humanidad. Con las cosas que ocurren, Dios nos está dando señales. Y ahora Dios nos está hablando también. Nos está dando señal de que algo está ocurriendo en la tierra, ¿verdad? La tierra dice que gime con dolores de parto. Desde que el hombre pecó, hubo una desconfiguración, el pecado entró en el universo y se desconfiguró todo. Y aunque Dios sigue obrando, hay cosas que nos hablan para que estemos atentos a la voz de Dios, pero que también busquemos oportunidades. ¿Te ha dicho Dios algo? A mí anoche me decía muchas cosas. Me decía Dios, Pedro, ahora es tiempo de oportunidad. Ahora es tiempo para ir y dar testimonio de que los cristianos realmente amamos a todas las personas, en este caso al pueblo marroquí. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad de dar un testimonio poderoso en aquella nación. Yo llamaba a una persona importante allí y le preguntaba si necesitaban algo y me dijo, yo no puedo tomar la decisión, pero haced lo que vosotros veáis. Todo lo que hay será bien recibido. Gracias al pueblo de España, porque se está movilizando rápido. Pasa rápido. Cuando el Señor le da a Moisés, cuando el Señor habla con Moisés, Él le pregunta, lo primero que le pregunta en el capítulo 4, dice, entonces, de Éxodo, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció Dios. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, esa la entierra. Lo primero que
que veo y que yo conecto con lo que pasó ayer, Moisés puso al servicio de Dios lo único que él tenía. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Parece que era una vara inservible que solo servía para dirigir las ovejas o darle un toquecito para que no se desviara. Una vara de pastor. Es lo que tenía Moisés, no tenía otra cosa. Y Dios le está dando una enseñanza importante a Moisés, pero a mí ayer me la daba también. Y me decía, ¿qué puedes aportar tú a mi obra? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes tú que puedes aportar a la obra de Dios? ¿Qué tienes tú que puedes glorificar el nombre de Dios? ¿Qué tienes tú que puedes levantar el nombre de Dios para que otros digan, yo veo a Dios en esa persona? Es triste que cuando vaya a tener alguna actividad o hay que estar muchas veces rogándole a los hermanos, por favor, si hay alguien que pueda hacer esto, cuando en realidad es un privilegio. Cuando en realidad es una aventura, es algo maravilloso servir a Dios en lo que sea, no importa, administrar cajitas para regalar a niños, que es un testimonio, o levantar y buscar mantas, o cosas que necesitan para Marruecos y levantar un tráiler y llevarlo a la zona donde ha sido devastada y decirle a la gente que nosotros vamos allí porque amamos a las personas como Dios los ama a ellos. ¿Qué os parece? Mi predicación cambió totalmente. Tenía una predicación y Dios me la cambió. Yo creo que la vida de un cristiano es vida de oportunidades. Es una vida de oportunidad de buscar la manera de servir, de honrar, de glorificar el nombre de Dios, de buscar la manera de que la gente no solo oiga, no solamente tenga la palabra de Dios, sino que tenga a Dios vivo en tu vida y sean capaces de reconocerlo. Así que vamos a ir de aquí. ¿Qué te parece, Manuel? ¿Tú eres capaz? Y podemos llevar un tráiler lleno de lo que ellos necesitan. Y podemos llenarlo. Yo sé que el Señor lo va a llenar. Y podemos dar testimonio. Y podemos mandar, mantas donde tenga o no sé, un indicativo de dónde viene, de España, de gente que aman a Dios. Creo que tenemos una gran oportunidad. Y me pregunto en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Mírala, ¿qué tienes en tu vida? ¿Qué tiene que Dios te ha dado? Que tú a lo mejor no le has dado importancia, pero Dios quiere hacer grandes cosas con lo que tú tienes. Moisés estaba delante de Dios indeciso, no sabía qué hacer, él se sentía incapaz, él se sentía sin ninguna capacidad, ni poder, ni ganas, ni deseo, deprimido allí, y Dios, sin saber cómo iba a hacer lo que Dios le pedía, él dice, Señor, es que yo soy tardo en el habla y no sé hablar. Algunos dicen que era tartamudo, yo creo que no, porque Esteban dice que era ducho en el habla. Yo creo que el problema que tenía, es una opinión personal, pero yo creo que el problema que tenía es que había pasado 40 años con su suegro Jetro y ya se había olvidado de la lengua. Ya no recordaba bien la lengua egipcia, ya no recordaba bien siquiera el hebreo, y era tarde, tenía que estar pensando para comunicar el mensaje. Yo creo que es lo más lógico. Y es por eso él dice, yo no sé hablar la lengua de ellos, en 40 años se me ha olvidado. ¿Habéis conocido a personas que se han pasado 40 años sin practicar una lengua y la han olvidado? Karen, ¿eso ocurre? Ocurre hasta con tu propia lengua. Yo conozco a españoles que han estado viviendo en Estados Unidos por 20 años y cuando han vuelto aquí dicen que han tenido que volver a pensar cómo se decía porque se olvida. A mí se me olvidan las palabras. Cuando tengo que decir esto, se me olvida muchas veces, es stage en inglés, pero no me acuerdo en español. Se te olvida. Yo creo que era el sentido, el por qué Moisés decía, yo soy tardo
con mi lengua. Yo no hablo bien el idioma que ellos hablan. Y por eso Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar a ti, a tu hermano Aarón, y tú serás el Dios de Aarón. Después veremos qué significa esto. Pero es interesante, ¿verdad? Como Dios te capacita y si no te da la herramienta que tú necesitas para poder llevar a cabo el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Dios te está hablando en esta mañana. ¿Te está hablando Dios? A mí me habló ayer. Dios me estaba hablando ayer a medida que yo estaba leyendo la palabra. Y fue tremendo cuando yo vi que Moisés toma su vara, la echa al suelo y el Señor la llama señales. No dice milagros. El Señor llama señales a lo que iba a ocurrir delante del pueblo y delante del faraón. Y una señal que es algo para que la gente se quede sorprendido o es para que a la gente aprenda algo. Tenemos que aprender algo de cada señal que ocurrió delante del pueblo y delante del faraón. Y toma Moisés su vara, vamos a seguir leyendo. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra y se hizo una culebra. En realidad hizo una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Déjame que te diga algo. Es curioso, yo me sitúo en lo que ocurrió allí. Dios le dice que tome su vara y que la eche en tierra. Me imagino a Moisés tirando la vara y de pronto aparece una serpiente ahí, una cobra, que era la serpiente que había en aquella zona, y se revela contra Moisés. Y me imagino a Moisés corriendo, porque dice que Moisés empezó a huir corriendo, y Dios allí mirando a Moisés diciendo, pero no estoy yo aquí, no soy el Dios todopoderoso, ¿por qué huyes? Y de pronto Dios le habla a Moisés y dice, toma a la serpiente por la cola. Y la serpiente se vuelve otra vez una vara. La primera vez que Dios dice a Moisés, echa la vara, ¿de quién era la vara? ¿De quién era la vara? De Moisés. Unos pocos versículos más adelante, la palabra de Dios dice, y tomó Moisés la vara de Jehová. Tomó Moisés la vara de Dios. Cuando tú tomas algo en tu vida, cuando tú tomas algo de lo que tú tienes insignificante, sin poder, que tú piensas que no sirve nada, pero lo pones al servicio de Dios, se convierte en algo que Dios va a usar y que le pertenece a Él. No importa la capacidad que tú tengas, no importa aquello que tú quieras poner al servicio de Dios. Cuando en el momento en que tú lo pones al servicio de Dios, ya no es tuyo, ya es de Dios. Ese don, esa capacidad, esa habilidad, eso que tú tienes y lo pones al servicio de Dios, ya no es tuyo, se lo has regalado a Dios y Dios lo usa con un poder increíble y ya nunca más vuelve a ser tuyo. Nunca más vuelve a ser tuyo. Fíjate que si leemos un poco más adelante, cuando ya lo leeremos en su momento, cuando tiene que tocar con la vara el suelo para que se convierta el mar rojo en sangre, ¿qué vara toca el suelo? ¿Qué vara toca el mar? ¿Qué vara? ¿Qué vara? La vara de Aarón. No fue la vara de Moisés. Y aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad? Porque muchas veces nos paramos y vemos las películas y vemos que Moisés toma la vara y toca el mar, y no es verdad, no es lo bíblico. Lo bíblico es otra cosa, hay una enseñanza importante para nosotros. Y hay que pararse a mirar en los detalles. A mí me dicen que yo soy el hombre de los detalles. Me gusta esos detalles, pararme y ver que efectivamente no fue Moisés que toca el mar, sino que fue Aarón el que tocó y se convirtió el río en sangre. Dios toma tu palabra cuando tú le haces una promesa.
Dios toma tu palabra, pero la iniciativa siempre parte de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, cuando Dios quiere bendecirte, cuando Dios quiere usarte de una manera poderosa, Él toma lo que tú tienes y bendice y hace la obra más grande que tú puedas imaginarte. Pero le pertenece a Dios. Y un día se lo diste, un día se lo prometiste, y Dios tomó cuenta de tu promesa. No eres capaz, no puedes, no tienes capacidad, digamos, no tienes derecho a aquello que le diste a Dios, decir, ahora no lo pongo al servicio de Dios porque no es tuyo, porque le pertenece a Dios. ¿Lo has planteado alguna vez en tu vida? ¿Lo has pensado? ¿Has pensado que aquella decisión que tomaste tuvo una consecuencia importante en tu vida y en aquello que tú pusiste al servicio del Señor? Es grave cuando nosotros le decimos al Señor, mira, yo tengo este don, esta capacidad, yo tengo esta habilidad, yo tengo esto y te lo pongo a tu servicio. Y es de Dios. Y ahora yo digo, no lo pongo al servicio de Dios. ¿Cómo que no? Si le pertenece a Dios, porque en su momento tú se lo diste a Él. Y dijo, vuelve a meter, dice en el versículo 5, en el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Por qué era una señal? Porque no era algo milagroso, un milagrito, algo fantástico que el pueblo podía ver. ¡Oh, qué cosa tan grande!, ¿verdad? Que una vara se convierta en una serpiente. Es simplemente un milagro. Sería una maravilla. Pero era una señal. ¿Sabéis? Si veis en los dibujos históricos de los restos arqueológicos y de las pinturas egipcias, ¿sabéis que el rey de Egipto tenía en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Una corona que era una serpiente, una cobra. Una cobra, ¿os lo habéis visto alguna vez? Una cobra aquí, que era símbolo de su autoridad, de su poder y de su capacidad de subyugar y de controlar el reino que le pertenecía, según él. Así que la cobra era símbolo de su poder y de su autoridad. Y cuando Dios le dice a Moisés que tire la vara que era el símbolo era la herramienta que él usaba para llevar a la oveja y controlarla, esa herramienta se convierte en una serpiente y se vuelve contra él. Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo que aquel que ostenta ese poder se volvería contra él. Y eso ocurrió. Pero Jehová, Dios, estaba con Moisés. ¿Y qué ocurrió? Que le dice, cógela por la cola. No te enfrentes a él. No vayas de frente a él, porque te va a morder y te va a clavar el veneno. Cógelo por la cola, que yo haré el cambio. Yo haré que el poder de Egipto se convierta en poder en tu mano. Dios le estaba diciendo a Moisés que él iba a acabar con la autoridad, con el poder del rey de Egipto, como símbolo de esa serpiente. Dios le estaba diciendo a Moisés que él estaba con él y él iba a ganar esa batalla, él iba a conquistar, iba a salvar a su pueblo, iba a liberarlo del poder de Egipto. Y la segunda señal es, vamos a leerla. Le dijo además Jehová, versículo 6, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó he aquí, que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y aconteciera que no creen la primera señal, creerán la segunda. Y a mí esto me lleva al tiempo de Jesús. Al tiempo de Jesús, cuando Jesús hace esas dos mismas señales con sus discípulos
Y cuando Él obra en la tierra y hace milagros, Él echa demonios, porque la serpiente es símbolo de Satanás, es símbolo del demonio, ¿o no? Desde el principio, Él tomó la forma de una serpiente. La serpiente habla del enemigo, del diablo, de Satanás. Jesús echaba fuera demonios y hacía milagros de sanidades. Pero también le dio ese poder a los discípulos, le dijo, echar fuera demonios y curar, sanar a las personas. Así que estos milagros también apuntan a Jesús como aquel que venció a la serpiente, aquel que tenía poder sobre la serpiente, aquel que tenía poder sobre Satanás, iba a vencerlo, pero también iba a limpiar y a liberar a los cautivos. Porque la lepra o la sarna también en aquel tiempo eran símbolos de suciedad. Eran personas que no podían acercarse a los demás porque tenían que estar fuera, alejados de los demás, y eran incurables, no tenían cura. Y en la palabra de Dios, el diablo simboliza, la serpiente simboliza al diablo, y la lepra simboliza el pecado, la suciedad que cubre nuestra vida. Así que me retrotrae o me lleva al tiempo de Jesús, a lo que Jesús realmente hizo. Él lo que hizo fue liberarnos del pecado y limpiar nuestra vida de todo pecado. Liberarnos del diablo también y limpiar nuestra vida de todo pecado. Dios tiene poder para eso. Y ya en los milagros que hace Moisés, en las señales que hace Moisés, y eso apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. Si aconteciere que no te creyere ni obedeciere la voz de la primera señal, creerá en la voz de la postrera. Y si aún no creyere a estas dos señales, ni oyere la voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra, y se cambiará aquellas aguas que tomarás del río, y serán sangre en la tierra. Entonces dijo Jehová a Moisés, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo? ¿Quién hizo al mundo y al sordo? Al mundo y al sordo, perdón. Al que ve y al ciego. Pues soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Hay veces que Dios nos llama, nos da una capacidad, nos da un don, nos da una habilidad, nos da una comisión, nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros le ponemos excusas, ¿verdad? Le decimos, ay Señor, es que no puedo porque claro, es que tengo los niños en el colegio, o tengo que trabajar, o no tengo tiempo, y el Señor te dice, no soy yo el Dios del tiempo, no soy yo el Dios del universo, no soy yo aquel que controla el universo entero, no soy yo el todopoderoso, solo quiero ver que en tu corazón realmente tú tengas ese deseo de honrarme, de servirme, de hacer algo para mí, y yo te voy a usar. Y voy a poner todas las herramientas, y voy a poner todo lo que tú necesitas para que tú lo hagas. Pero solo Dios tiene que ver que realmente hay ese deseo en tu corazón. No un deseo de protagonismo y de llevarnos a nosotros la gloria, un deseo de que toda la gloria se la lleve Dios. Cuando eso ocurre, cuando en nuestro corazón está el deseo de servir a Dios y no importa las consecuencias, entonces ¿sabes qué pasa? Ocurre que Dios empieza a trabajar. Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y después un poco más adelante, él dice en el versículo 13, y él dijo, ay Señor, esa expresión se repite mucho en la boca de Moisés. Ay Señor, por favor, ay, con una angustia, ¿verdad? Él no quería. Envíate ruego por medio del que debes enviar. Es curiosa esta palabra, le dice, Señor, manda
al que vaya ahí, yo no voy ahí. Manda al que quiera ir, yo no voy ahí. Señor, que yo no, que tú, que otro, que no quiero. ¿Y qué le contesta Dios? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará de tu corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal. Señor, y ya entonces el Señor dice que se enfadó con Moisés. Llega un momento en que Dios ya se enfada con él. Él le dice: Moisés, hasta aquí has llegado. Te voy a decir lo que vas a hacer, quieras o no quieras, pero lo vas a hacer. Y te voy a dar todas las herramientas. Mira, para que tú entiendas y tú me entiendas a mí, tú vas a hacer como si fuera yo. Tú vas a hacer como si fueras Dios. Y Aarón tendrá que obedecerte a ti. Y tú vas a entenderlo un poco. Pero de todas maneras, cuando tú hables a Aarón, él hará las señales que tú le digas que haga de parte de mí. Y dice que Moisés tomó el lugar de Dios. ¿Qué os parece? ¿Cómo es que Moisés pudo tomar el lugar de Dios? ¿Cómo es que Dios le dice: tú estás en mi lugar? Y Dios delega en Moisés y le permite que ocupe su lugar en la tierra. Tremendo, ¿verdad? ¿Te imaginas que Dios te dijera a ti, José Antonio: tú eres Dios para esta gente? O te lo diga a ti, o te lo diga a ti. ¿Tú crees que Dios te lo diría a ti? Tú eres Dios para ellos. ¿Tú crees que Dios te lo diría a ti? Dios lo dice en su palabra. Déjame que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y dice en el versículo 20: así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios ¿qué? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué dice Dios que somos nosotros? ¿Y un embajador qué es? Alguien que ocupa el lugar del rey. Un embajador de España en Marruecos es aquel que es enviado por el rey para ocupar su sitio y dice la palabra de lo que el rey dice. El embajador la comparte con aquel reino. Y dice Dios, y dice la palabra de Dios, que nosotros somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Y ahora viene lo grande, lo que a mí me entristece, como si Dios rogase. ¿Tú crees que Dios puede rogarte a ti que te reconcilies con Él? Dios no simplemente, nosotros, el Islam, otras religiones, ven a Dios como alguien que impone. Aquí la palabra de Dios nos muestra a un Dios que ruega, que quiere que el pecador se arrepiente, que le da oportunidades y que por medio de tu boca, 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 de mi boca como embajadores de Cristo, vamos donde sea, a Marruecos, a las prisiones, a los hospitales, y le decimos a la gente: reconcíliate con Dios. Y no lo digo yo, es Dios el que me dice a mí que te lo diga a ti, que Él quiere que te reconcilies con Él, porque nosotros tenemos un ministerio grande, que es el ministerio de la reconciliación. Y es por eso que ayer yo pensaba, como si somos embajadores de Cristo, si este país tan cercano que está ahí, ¿por qué no vamos y hablamos del Dios todopoderoso, del Dios maravilloso, del Dios grande en el que creemos, que nos ama, que quiere que se reconcilien con Él, que no quiere una religión, quiere una relación verdadera y real con Él? Marrakech es la capital religiosa de Marruecos. En ninguna de sus prácticas religiosas lo ha podido proteger de lo que ha ocurrido.
quizás nosotros ocurriera aquí también habríamos muerto. Pero hay una enseñanza importante y es que lo que el hombre ha edificado no nos va a proteger. Lo que el hombre ha edificado es simplemente algo que temporal, que puede caer, incluso puede acabar con tu vida. Pero el Dios Todopoderoso quiere que estés preparado para venir a su encuentro. Amén. Prepárate, dice el profeta, para venir al encuentro de tu Dios. Todo el mundo vamos a estar en la presencia de Dios. Y es terrible saber que cada persona, cada criatura, cada ser humano va a estar en la presencia de Dios y va a tener que dar cuenta de su vida. Evidentemente los niños no tienen nada que ver, por el que dar cuenta, pero también supongo que estarán en la presencia de Dios y pasarán directamente. Pero los adultos, aquellos que tenemos conocimiento, tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y como creyentes que ya hemos tenido un encuentro con Dios, ¿habéis tenido un encuentro con Dios todos? ¿Habéis tenido ese encuentro aquel día que Dios te habló, no sé si desde la zarza, no sé si directamente, no sé si por medio de la boca de un hermano, y te habló y te dijo que tenía un propósito para tu vida, quería salvarte y quería que tú te reconciliaras con Él? En el momento en que tú te reconcilias con Él, Él te da una comisión. Algunos llamamos, o la palabra de Dios dice, la gran comisión, le llaman. No, la palabra de Dios no dice una gran comisión, pero es en la gran comisión, esa comisión que tenemos cada uno de nosotros de compartir aquello que Dios nos ha dado y de buscar oportunidades de servir y de honrar a Dios donde quiera que nosotros vamos. De verdad, cuando vi a Abdelkarim, he visto algunas fotos de su pueblo y yo voy a ir a tu pueblo, si Dios quiere. Yo voy a ir, Abdel. Sí, voy a ir. Y ojalá que pudieras venir conmigo y pudiéramos bendecir a ese pueblo. ¿Qué te parece? Oportunidades. Una foto no es simplemente una foto. Cuando el amor de Dios, cuando el poder de Dios, cuando el llamado de Dios arde dentro de ti, no importa si estás pasando por un cáncer, tú vas a seguir sirviendo a Dios. ¿Verdad? Porque es más fuerte que tú. Porque ese llamado es más fuerte que tú y más fuerte que yo. Podemos perder nuestra vida quejándonos como Moisés. Qué larga conversación, ¿verdad? Con Dios. Una conversación larga y Dios con una paciencia con Moisés, diciendo, mira Moisés esto, mira es que y si pasa esto, y si me llaman, y si qué, Moisés, y si yo soy el Dios Todopoderoso, y podemos llevarnos toda la vida quejándonos. Es que estoy muy triste por lo que me pasa, es que tengo depresión, es que... Y Dios te quiere valiente, Dios te quiere sirviéndolo, honrándolo, no escapando. Dios te quiere en el poder de Dios. No voy a extenderme mucho más porque yo quería pararme un poquito aquí, debido a lo que ocurrió ayer. Quise parar un poquito en este texto que creo que nos habla mucho. Después ocurrieron muchas cosas cuando Moisés fue allí a Egipto y estuvo delante de Faraón. Pero quería pararme porque el tiempo pasa rápido. Pasa rápido. Y cuando te das cuenta has perdido tu vida y no has hecho lo que Dios quería. En esta mañana yo me pregunto, ¿cuánto tiempo en nuestra vida hemos perdido? ¿Cuánto tiempo en nuestra vida estamos perdiendo? ¿Cuántas horas, cuántos días, cuántos minutos quejándonos? O quizás sumidos en nosotros mismos pensando que no hay nadie que lo esté pasando peor que tú. Y Dios te dice, yo quiero que tú seas aquello para lo que yo te llamé a ser. Yo quiero que tú seas mi embajador. Yo quiero que tú seas mi boca. Yo quiero que tú seas aquella que cuenta lo que yo quiero contarle a las personas. Yo no voy a hablarle desde el cielo, excepto algunos milagros puntuales. Yo quiero que tú seas mi embajador. Yo quiero que donde tú quieres que vayas, no hable de tus penalidades, de lo mal que te encuentras. Quiero que hable de lo bien, lo maravilloso que yo soy contigo.
Yo quiero que tú hables no de tu experiencia, de tu experiencia conmigo y como ese encuentro que yo tuve contigo. Y que se lo cuentes al pueblo de Israel, que se lo cuentes a la gente que diga, me encontré con el Dios de Israel. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No le dice yo soy tu Dios, porque él tenía que dar un salto personal. Él era el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿y qué de ti? ¿Es tu Dios? Porque si es tu Dios, tienes que obedecerlo. Dios se convirtió en nuestro Salvador en la cruz. Él murió y pagó por tu pecado. Pero Él quiere algo más. Él quiere que tú te conviertas, que Él se convierta en tu Señor. Aquel que dirige tu vida. Aquel que te dice lo que tienes que hacer y tú obedeces. Aquel que usa la herramienta que tú tienes en tus manos y se la das a Él y son suyas y no tuyas. Aquel que es capaz de cambiar tu vida. Aquel que es capaz de poner en tu boca como Señor, y no os preocupéis de lo que diréis delante en Mateo, el Señor dice, no os preocupéis de lo que diréis delante de las autoridades, yo pondré mi palabra en vuestra boca. ¿Lo has sentido alguna vez? Yo lo he experimentado, yo he estado hablando y he sentido que Dios hablaba a través de mí, y eso es lo más grande que tú puedes experimentar. Lo más grande no es pasar un día grande de diversión. Lo más grande es experimentar el poder de Dios. Experimentar que el Espíritu Santo toma posesión de ti y empiezas tú a hablar la palabra de Dios. Eso es lo más grande que tú puedes sentir. Si sientes que Dios está lejos de ti, a lo mejor eres tú el que está o la que está lejos de Dios. Sí, Dios. Acércate a Él, a ese monte donde Él habita, ese lugar donde Él está, y dile, Señor, yo quiero obedecerte. Hasta ahora he perdido mi tiempo, pero yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero que lo que yo tengo, que no sé qué puedo tener, pero que tú lo uses para ti, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Úsalo, Dios mío. Que en esta mañana tú tienes ese sentir de corazón de poner lo que tienes delante de Dios. No te voy a pedir que te pongas de pie, porque a lo mejor me comprometo. Te voy a pedir que agaches tu cabeza y que hagas esta oración conmigo. Señor, te alabo y te bendigo. Reconozco que tú eres lo más grande de mi vida. Gracias por haber venido a mi encuentro. Como dice Moisés, el Dios de los hebreos vino a mi encuentro. Tú eres el que toma la iniciativa. Tú eres aquel que viene a mi encuentro. Y me encontraste un día. ¿Por qué yo? No lo sé. Pero tú viniste a mí. Y me diste salvación y vida eterna. Y me diste el conocimiento de quién eres tú y qué quieres para mí. Señor, por favor, que yo no pierda mi tiempo. Que cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida, yo lo haga sirviéndote y honrándote. Señor, todo lo que tengo es tuyo. No importa si tengo una vara en mi mano, o si tengo algo en mi bolsillo, o si tengo algo en mi cabeza, o en mi capacidad. Es tuyo, Señor. Úsalo. Úsalo, Dios mío. No permita que yo pierda mi tiempo. Señor, yo quiero ser embajador para ti. Señor, yo quiero sentir como tú hablas por mi boca. Yo quiero sentir como tu palabra fluye de mi boca y llega al corazón de las personas. No importa si estoy delante de Faraón o estoy delante de otra persona, delante de los gobernantes o delante de una persona cualquiera, que de mi boca fluya tu palabra. Tu voluntad. Quita todo miedo, Señor. Quita toda paralización, todo aquello que me paraliza, y ayúdame a servirte y honrarte, porque quiero andar contigo y quiero que tú andes conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
hacer la ofrenda del Señor, ¿de acuerdo? Amén. Canto con libertad, lleno de gratitud, gozo de me salvar, oh mi Señor Jesús. Canto con libertad, lleno de gratitud, gozo de me salvar, oh mi Señor Jesús. El motivo de esta gran felicidad es que tengo en el cielo y un lugar donde siempre viviré por toda la eternidad. Yo vivo con la esperanza que mis ojos le verán. ¡Qué felicidad! Canto con libertad, lleno de gratitud, gozo de me salvar, oh mi Señor Jesús. Canto con libertad, lleno de gratitud, gozo de me salvar, oh mi Señor Jesús. Y si todavía tú no lo conoces, te invito a que vengas para que te conoces de mi palabra, de lo que te digo. Yo te puedo asegurar que a diga de vida y que Jesucristo es puro. Una cosita antes de irnos, que lo compartió Ana Mari a principio del culto. Recordaros que la semana que viene, el día 16, que es sábado, ¿vale? Tendremos a un grupo maravilloso, se llama Impacto, y la actividad sería el sábado, en la calle Canto, Asamblea Cristiana, ¿vale? Para todos los adolescentes y jóvenes. Y también, aprovechando de que están ellos aquí, el domingo lo tendremos aquí con nosotros. Ellos hacen de todo, de teatro, baile, testimonio, infinidad de cosas, y lo vamos a tener aquí con nosotros. Vamos a poder disfrutar de los hermanos. Y como aprovechando esa ocasión, vamos quedando como iglesia después de aquí a comer todos juntos, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que cada uno se traiga su comida. La comida que vaya como familia o lo que vaya a comer, incluso si quiere traer algo para compartir, que también lo traigan, ¿vale? Hacer posible jamón, gambas, cosas de esta forma, ¿vale? Pata negra, de bellota. La camita de salud. Bueno, este grupo, mira, hermano, se llama Impacto. Y es que, la verdad, como ha compartido nuestro hermano Pastor Pedro, nuestra vida podemos vivirla de dos maneras. O impactamos el mundo que nos rodea como embajadores de Cristo, o realmente pasamos desapercibidos. Yo creo que Dios quiere que impactemos, ¿verdad? Entonces a mí me ha gustado mucho, gracias Pedro por la palabra, porque la verdad que Dios no nos llama a que pasemos como si nada, sino que realmente donde quiera que estemos y pasemos y que vayamos, que seamos de impacto al mundo que nos rodea. Así que te animo que la semana que viene estés aquí y te dejes impactar por este grupo, y que juntos como iglesia también compartamos con ellos en la comida, y bueno, que estemos todos juntos, ¿vale? Sin que la gracia no venga. Una cosita.